Bueno, pues vamos a sentarnos, amado. Buenas tardes ya. El día de ayer, las personas que han decidido ser determinantes en su vida de fe, ¿verdad? Déjame decirte que lo que nos identifica a nosotros, que venimos de simientes diferentes, ¿verdad?, con culturas diferentes, dices, es que somos mexicanos. Bueno, pero es que dentro de los mismos mexicanos tenemos nuestras propias culturas, nuestras propias costumbres, nuestros propios hábitos, ¿verdad? Y eso, amado hermano, viene de cuna. Y como dice la palabra de Dios, en aquel tiempo también había gente diversa, ¿verdad? Y lo único que los hacía similar, como dice el libro de los Efesios, es que eran hombres y mujeres de fe. La iglesia de estos tiempos, amado hermano, es una iglesia fallida y me duele en el corazón decirlo, porque nos tocó esta generación vivir los tiempos finales y evidentemente bajo esta iglesia fallida que desafortunadamente, ¿verdad?, no terminará de cumplir el propósito por el cual Cristo nos envió, que es la evangelización. Tan es así que, como lo comentaba hace 8 días, en el libro de Apocalipsis se escogen 144,000 personas que no son la iglesia de Cristo, sino son israelitas, que son los últimos que terminarán de hacer el trabajo que le correspondía hacer a la iglesia. Ahora bien, quisiera enfocarme y decirles de este trabajo que tenemos por delante, que es un trabajo que Jesús nos encomendó y es precisamente infundir fe en la gente, ¿verdad? En un tiempo en el que vivimos, la gente necesita tener confianza en Dios, ¿verdad? En alguien que no falla, en algo que es verdadero, que es genuino, que es real y que es tangible. Y a partir de esta confianza en Dios, ¿verdad?, nosotros podemos empezar a identificarnos, no en nuestras culturas, no en nuestras raíces, no en nuestra educación, ¿verdad?, sino en la confianza que hemos puesto en Dios. Eso es lo que nos hace hombres y mujeres de fe. La Biblia es contundente al decir que una persona que no tiene confianza en Dios, es imposible que a Dios le agrade, ¿verdad? O sea, podemos ser creyentes y decir es que yo creo, pero carecemos de confianza en Él, en nuestro diario vivir, y entonces no le agradamos a Dios, ¿verdad? No le agradamos en cuanto a nuestra conducta, en nuestro desarrollo del día a día. Entonces, somos hombres y mujeres de fe y eso es lo que nos debe identificarnos en nosotros mismos. Sin importar que somos diferentes, lo que nos hace síncronos es que creemos en Dios, ¿verdad? Confiamos en Dios. Y ayer que estamos en el seminario, decía que precisamente la confianza en Dios, amado hermano, no es una confianza muerta, ¿verdad? No es una confianza solamente de dicho, sino la confianza de Dios es una confianza de hechos, ¿verdad? Por eso comienza el Nuevo Testamento con un libro de los hechos, ¿verdad? Porque los primeros hombres que confiaron en Dios de la iglesia fueron hombres de hechos, es decir, con los hechos, con sus obras, con sus acciones, con sus conductas, mostraron que confiaban en Dios, ¿verdad? Y hoy que estamos en una iglesia que desafortunadamente es apóstata. ¿Qué es un apóstata? Aquella persona que dijo confiar en Dios, pero que sus obras han mostrado la negativa de Dios, ¿verdad? Es decir, confío en Dios, pero ya no me congrego. Confío en Dios, pero ya no me disipulo. Confío en Dios, pero ya no comparto la palabra. Confío en Dios, pero ya no hago obras, ¿verdad?, de amor para los demás. Confío en Dios, pero ya reniego, ¿verdad?, de la instrucción de la iglesia. Amado hermano, confiar en Dios es mostrar, ¿verdad?, con nuestros hechos que amamos a Dios. Y esto
es lo que determina la iglesia genuina, la iglesia verdadera. Hoy me enteré de una noticia que me dolió. El estado de Chiapas ha sido un estado durante muchos años, desde que conocí a Cristo yo hace más de 25 años, ya escuchaba guerras que había en Chiapas por persecuciones de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y los mataban y los perseguían, y esto durante todos estos años hasta el día de hoy ha sido una persecución. Y salió una nota que me llamó la atención de una pastora que junto con un instructor de gimnasio los agarraron con 11 millones de pesos en efectivo en su auto huyendo de Tuxtla Gutiérrez, y que desafortunadamente, ¿verdad?, el pastor se había dado cuenta del adulterio de la pastora y no la quiso denunciar, simplemente dejó que se fuera, pero al cerrar las cuentas bancarias de la pastora, esta fue a casa de la mamá del pastor, golpeó a la señora y extrajo de ahí el efectivo que había. Y desafortunadamente lo único que exhibieron no fue este adulterio de esta persona, sino exhibieron precisamente lo mal que hace mucha gente dentro de las iglesias queriendo beneficiarse del recurso de la gente, ¿verdad? Y esto no arremete contra esa gente, arremete contra Cristo. Por eso dice que en los últimos tiempos, por culpa de los que dicen que son hombres y mujeres de fe, el nombre de Jesucristo es blasfemado. Y entonces tenemos que entender, amado hermano, que vivimos tiempos muy caóticos, vivimos un tiempo de crisis. No nada más es una crisis social, mundial, política, familiar, económica. Vivimos una crisis en la iglesia. La iglesia de estos tiempos, como les dije, está destinada a fallar, pero muchas iglesias son apóstatas. Dentro de las iglesias está lleno de cristianos o gente cristiana que se dice cristiano, que son hombres o mujeres de fe, que son apóstatas. Y hoy tenemos que hablar, amado hermano, precisamente de lo que determina, lo que es determinante para la relación con Dios. Déjame decirte que toda la gente podrá creer en Dios, pero son muy poca la gente que se relaciona con Dios. La relación con Dios se llama fe, ¿verdad? La fe es lo único que nos hace que nosotros podamos tener relación con Dios. Si no hay fe, no hay relación con Dios, simplemente se queda en creencia. Pero la fe, amado hermano, la fe no es algo muerto, es algo activo. Cuando una persona tiene fe, hace que las cosas sucedan en su vida, ¿verdad? El Espíritu Santo lo ayuda para que las cosas sucedan. La fe no hace que la gente sea pasiva y sea muerta, ¿verdad? Eso es creencia. La fe hace que la gente se mueva a llevar a cabo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios será que nos congreguemos, por ejemplo. Mucha gente dice que no. La voluntad de Dios es que nos reunamos. La voluntad de Dios será que la iglesia siga evangelizando a la gente que tiene alrededor. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que la gente siga evangelizando y compartiendo la palabra de Dios. ¿Será voluntad de Dios que la iglesia siga preparándose día con día? ¿O la Biblia habla de que ya hay exentos? ¿Ya? Aquí no es como en la escuela, no hay exentos. Dile a tu hermano, no hay exentos. Nadie ha pasado con 10, ¿verdad? Todos los días de su vida tienen que vivir la prueba de la fe. Y déjame decirte que la vida del cristiano, del hombre y de la mujer de fe, es una vida de pruebas. Si no tuviéramos una vida de pruebas, entonces no serías un hombre de fe. Las pruebas son problemas que todos y cada uno de nosotros debemos enfrentar todos los días. De hecho, cada quien tiene la prueba que se merece pasar, ¿va? Que se merece presentar. Allá en el seminario estudiamos hermosamente nuevamente Génesis, ¿verdad?
Barishit en el hebreo, que veíamos y veías qué tan importante es Abraham. Abraham fue llamado el padre de la fe. Y cómo Dios relaciona la vida de este hombre Abraham, del que más se habla en toda la Biblia, para poder entender que la relación de nosotros como hombres de fe son muy parecidos espiritualmente como lo vivió Abraham con Dios, su relación. Y la primera fase de este comienzo de relación con Dios fue el desprendimiento de la familia. Eso lo terminó anunciando Jesús también. El que no deja padre, madre, hermanos no es digno de mí. Y esto habla que la primera parte para un relacionamiento con Dios funcional es el desarraigo. No habla de que abandones a tu papá o a tu mamá. Habla de que te desarraigues de esa mentalidad con la que fuimos creados. Que nos desarraiguemos de esas costumbres, que nos desarraiguemos de esas situaciones que no tienen nada que ver con una vida de confianza en Dios, ¿verdad? Entonces, este es un primer comienzo. Hay gente que se queda atorado ahí, ¿verdad? Le gusta, como en la parábola del sembrador, escuchar la palabra. La palabra, pues, lo hemos visto, es viva y eficaz. Le gusta a la gente escuchar la palabra. Escuchaba un comentario de otra persona, de un cantante, no es cristiano, y dice: oye, qué bonito, ¿usted va ahí ese fulanito de tal a tocar? No viene ese cuate a tocar. Sin embargo, hay alabanzas y hay otros hermanos que tocan más bonito que él, ¿no? O por lo menos igual que él. Pero hay, hermano, mucha gente que tiene comezón de oír, pero no termina de aceptar. La fe es aceptar. La fe no nada más es oír. Hay mucha gente que está frágilmente estacionada por temporada en la iglesia, pero esa gente no se puede llamar gente de fe, ¿verdad? Porque la fe se prueba. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, si lo quieren abrir por favor, segunda carta de Timoteo en el capítulo 4, el versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman el regreso de Cristo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Él habla de que ya ha peleado. Dice: ¿contra quién peleó? Bueno, afortunadamente no estaba casado, ¿verdad? No peleó contra la esposa ni la suegra. Peleó con las pruebas del día a día, ¿verdad? Analizamos las epístolas paulinas y podemos entender y extraer que Pablo sufrió. Déjame decirte que el hombre de fe no viene a gozar, viene a sufrir. Porque cuando pensamos que la vida en Cristo es solo gozo, vas a terminar siendo apóstata, porque vas a buscar los placeres y vas a buscar las diversiones antes que el deber. La vida en Cristo no es una vida de deseos, sino de deberes. Es que yo deseo que esto se haga así, yo deseo que la iglesia sea así, es que mi deseo es que la enseñanza sea así, es que yo deseo que... No, amado, no es una vida de deseo. Eso, vete a la primera del Chanclas, capítulo 2, camino 3, cerrada de Satanás, y ahí vas a ver puras vidas de deseo. Esa es cultura, cultura mundana. Pero la cultura del reino, amado hermano, la cultura de Cristo, lo que nos enseña la Biblia, nos habla que el hombre y la mujer de fe, como lo vivió Abraham, es una vida de pruebas. Es una vida donde te prueba el deber contra el deseo, todo el tiempo. Es que yo deseo quedarme en casa o echarme mi chocolatito con mi pan. Bueno, pues está bien tu deseo, pero el deber es estar. Ayer, por ejemplo, decíamos 8 de la mañana y hay hermanitos ahí, me da mucha ternura verlos. Llega la hermana con el pelo mojado así, titiriteando. Digo: pásele, hermana, aquí está calientito, ¿verdad? Aquí va a tener
caliente su espíritu. Y veo jóvenes que pues no sé qué hagan el sábado, amado hermano. Y si un día me dicen, pastor, es que yo trabajo, entonces les voy a preguntar, ¿a qué horas entras? A las 8 de la mañana, entonces véngase a las 6. Y le damos de 6 a 8, o de 5 a 7, para que llegue. Y que no tenga una vida de pretexto. El pretexto va en contra de la fe. Si usted analiza a los hombres de fe, a los padres de la fe, ¿verdad? Nos daremos cuenta que la fe no tiene pretextos. No hay excusas en la fe. No hay excusas para decirle, Señor, déjame primeramente ir a enterrar a mi papá y déjame ir a decirle a mis hermanitos que ya está el desayuno listo y después voy y te sigo. No es así. La vida de fe, amado hermano, tiende por esencia el deber. ¿Ah? Yo no sé a cuántos de ustedes, a mí me tocó cuando era estudiante, estaba con la convicción, ¿verdad? Pues se forman convicciones, de decir, es que si yo no trabajo y estudio, ¿verdad? Aunque duerma 4 horas, pues no podré avanzar en un crecimiento profesional. Y había veces que me quería quedar dormido más tiempo, pero ni modo, era un deber. ¿Era un qué? Deber. Un deber. Como el padre de familia que dice, es que sabes que hoy es San Lunes, o San Martes, o San Miércoles, o San Jueves, o San Viernes, y me quiero quedar en casa. Pero hay un deber, y el deber hace que salgas temprano a buscar el pan del cada día. Es un deber, no es un deseo. Dile a tu hermano, es un deber. El estar en la presencia de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, convivir con los hermanos, es un deber. Dile, no está supeditado a tu deseo, es que no deseo ver al hermano o a la hermana, y menos al pastor. Es un deber. O sea, yo estoy convencido que dentro del grupo primario, del círculo primario de Jesucristo, veíamos que había un choque de personalidades, ¿verdad? Un Pedro loco que mostró ser el inicio del mochorejas, ¿verdad? Y vemos los hijos del trueno, Santiago, Juan, eran tremendos. Y vemos cómo había un choque. Pero por encima de la cultura y por encima de la idiosincrasia y por encima de sus tradiciones, había una comunión, y esta comunión era el vínculo de la confianza en Dios. Es lo único que unía a esas personas. Obviamente siempre hay vicisitudes. Ahí está Judas Iscariote, ese ya no comulgó con esa comunión. Fue un creyente sin fe. ¿Cómo hay creyentes sin fe? Sí. Gente que le huye al deber y busca el deseo. Vemos la vida de Judas, que siempre fue el deseo de hacerse dinero, ¿va? Era como esos pastores de Chiapas que agarraron con las bolsas llenas, y en el caminar he conocido muchos. Es más, mucha gente de aquí se ha ido a ser pastor para ganar lana. El ministerio no tiene un objetivo de dinero. El objetivo del reino de Dios es la edificación de la gente, el amor, el establecer en la gente el amor por Dios. Por amor a Dios, tú apoyas lo que crees que es bueno. Y tanta responsabilidad tiene el que da, como más responsabilidad creo que es el que recibe. Porque tenemos que aprender que en esta vida de fe nadie es dueño de nada. Somos mayordomos administradores de lo que Dios nos pone. Y Dios prueba eso. ¿Ah? Ves la vida de Abraham, que imagínate de su casa, el único que atendió en Ur de los Caldeos el llamado a seguir a Dios fue Abraham, y ahí le siguió su sobrino Lot. Los demás se quedaron. Por lo tanto, el llamado a Dios no es colectivo ni familiar. ¿Ah? Todos acostumbrados aquí que hay una marcha y va toda la familia, hasta la abuela y el perro, a hacer bulla. Pero para Cristo, amados hermanos, para Cristo se tiene que tener un corazón, se tiene que tener un don, se tiene que tener el inicio de un fruto llamado fe. ¿Para qué? Para asistir a ese llamado responsable.
Y hoy en día son palabras que creo que están desapareciendo del diccionario, por lo menos los electrónicos. Busca responsabilidad y ya nada más, en lugar de ella dice sugerencia. La carrera de fe, amado hermano, es una carrera de compromiso. Y el apóstol Pablo terminaba diciendo, estaba a punto de ser sacrificado, ya había apelado a César, a Roma, y había descrito ya el desarrollo de una vida de compromiso. Para los hermanos que todavía están inciertos con que la vida en Cristo es diversión, o es un juego, o es una distracción, o es una aspirina espiritual para sentirse bien de lo mal que llevan su caminar, la Biblia nos habla en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 6, y nos dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Sustituye la palabra prueba por problemas. O sea, es imposible que digas, oye, ¿cuántas personas están contentos por tener problemas? Levanten su mano. A ver otra vez. ¿Cuántos hermanos están contentos por tener problemas? ¿verdad? Y el que está contento, ahí les van otra bola, para que esté más contento. La Biblia exhorta y dice, siéntanse contentos, siéntanse con gozo cuando tengan broncas, cuando estén llenos de problemas, cuando estén a punto de perder el trabajo o no tengan ya trabajo, o cuando su esposo o su esposa les cierre la puerta y los deje en la calle, o cuando su hijo no llegue a dormir, o cuando llénense, pónganse bien contentos. El hombre de compromiso en Dios sabe que las pruebas es una muestra de amor de Dios hacia ellos, porque la prueba tiene el resultado de producir en primera instancia paciencia. ¿Ah? Muchas veces somos desesperados en la vida y lo queremos resolver ya. Y las oportunidades en la vida y los deseos y los anhelos se cumplen en los tiempos de Dios, nunca en el nuestro. Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Sabe cuándo estás listo para recibir algo. Yo siempre he dicho que es más difícil cuando recibes de Dios que cuando le pides. Porque cuando le recibes, amado hermano, los que ya hemos experimentado, cuando te llega, tienes que estar listo. Si no te vuelves loco, como esos pastores. ¿Ah? Y cada quien vivirá su experiencia, su prueba. Cada quien tiene la prueba que se merece. ¿Ah? Es importante, amado hermano, saber que la vida es una prueba y que en esa prueba el hombre de fe, el hombre que confía en Dios, el hombre que cree que Dios lo puede resolver todo, el hombre que cree que Dios existe y es tangible en su diario vivir, el hombre que no puede vivir sin Dios, el hombre que sabe la dependencia que tiene de Dios, es un hombre que se debe sentir muy gozoso cuando percibe en su vida una muestra de amor por Dios como vienen las pruebas. Si alguien ha enfrentado una prueba, la prueba es expuesta para saber cuál es el resultado de tu conducta, de tu mencionada fe. ¿Ah? La vida de muchos hombres de fe, como lo dice Hebreos 11, fue pruebas que todos pasaron. Y Dios está muy atento en saber tu reacción a esa fe, a esa prueba. ¿Ah? Quiere saber el resultado de esa prueba. Y cuando es desaprobada, desacreditada, esa prueba o ese problema, te la vuelve a repetir Dios. Para Dios no hay problema repetirte las mismas pruebas cotidianamente, aunque cambie el tiempo, el momento, los personajes alrededor, lo que sea. Ahí te va la segunda.
Y la tercera, tú no puedes pasar de nivel si no pasas esas pruebas. Hay gente que no sale del desarraigo. Y he visto que se destruyen familias enteras por falta de desarraigo. Aquí hemos visto que se van todos los Capuletos. Se molestó la mamá Capuleto y se van todos los hijos Capuletos. Porque no hay arraigo en Dios. Hay arraigo en sus parentelas, como dice la Biblia. Sal de tu casa y de tu parentela. Es decir, la vida de fe, amado hermano, tiene que ver con un choque en nuestra forma de pensar. Romanos 12:2. No es un choque de teología. Decir, mira, ahora ya eres don teólogo o doña teóloga. Es un choque cultural. Donde dice, pues es que antes yo era igual. Qué bueno que aparece la palabra era. Fuiste. Mira a tu hermano, en Cristo eres una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás. A partir de Cristo, todo va a ser hecho nuevo. Y cuando reaccionamos como en antaño, es porque todavía tenemos arraigos. ¿Ah? Todavía te sale lo Capuleto, lo López, lo Fernández, lo que sea. Pero la vida en Cristo, amado hermano, tiene mucho que ver con que las pruebas nos hagan parecernos más a Él. ¿Ah? El que la prueba tiene una esencia de purificación. Como el metal que le quieres dar forma o el vidrio que quieres hacer canicas. Cuando un niño llevaba mis botellas a las fábricas para que las quemaran y me regresaban bolsitas de canicas. Ya tu hermano, Dios te quiere hacer canica. Algunos bombocha, pero canica al fin. Con forma. Entregas vidrios rotos y recibes figuras de forma. La vida en fe, amado hermano, es formativa. Por eso es que hay choques. A ver, hermano, usted no puede faltar. A ver, ¿por qué es cristiano dominical? Usted sigue el de arraigo católico. Usted nada más viene los domingos y llega a la hora de la comunión para que le valga. Sigue el arraigo de siempre. ¿Que no hay servicios para una célula? Usted menosprecia eso. No hay servicios para una oración, usted lo menosprecia. No hay una convocatoria mensual, ahorita es mensual, para una oración grupal. Ay, esas ocurrencias del pastor. Escudriña las escrituras, amor hermano. Usted deje de ser creyente y conviértase en un hombre y una mujer de fe, porque si no se va a ir arrastrado con esa iglesia apóstata. Las pruebas, esa es la función, válgase la redundancia. Dile a tu hermano, las pruebas prueban el corazón. Pues así de fácil. Y entonces ven la reacción, dices, híjole, de la abundancia del corazón se expresa el hombre. Se conduce el hombre, reacciona el hombre. Y por eso Dios manda pruebas y las mandará las veces que sean necesarias y con la incidencia que sean necesarias, porque Dios nos ama. El amor de Dios no es plistesía de los caprichos de la gente. Y dice, es que Dios me ama tanto que me deja hacer lo que me pega la gana. Dios me amó de tal manera que no, olvídate, hombre. Yo soy la virgen que aparece en Apocalipsis. No, amado. El amor de Dios lleva consigo disciplina, formación. Es una vida de prueba, constante y constante y constante. Cuando me recuerdan y me dicen, ay, ¿cómo está el pastor, aquel pastor? Ay, qué exigente, ¿va? ¿Para quién? Es como decir a Cristo, qué exigente es Cristo.
A mí, háblame despacito y funciono. No, amado. Cuando escudriñas las Escrituras verás la personalidad de Cristo. Cristo no se enfadó solamente cuando azotó las puertas, las mesas y vaya enfado, porque dice la palabra de Dios, imagínate el tamaño del templo, como si fuera un sobre ruedas, y batió todo, o sea, fue un torbellino. Cristo regularmente tenía molestias, como cuando lo despertaron, que estaba todo dormido, y se estaba hundiendo el barco y lo despiertan. Señor, que nos hundimos. Les había dicho, ay, malvados niños. No, se levantó, les dijo, hombres de poca fe. Cristo hablaba con firmeza, amado hermano, con autoridad. Y va en contra de la idiosincrasia de quien sea. Tenemos que aprender a recibir la palabra como Cristo la habla, directo. No hay escapatoria, es directo, es contundente. Y se sube el tono conforme tengamos necesidad, para no poner oídos sordos. Esa es la Biblia. Y el roce de personalidades, dice la palabra de Dios, que Dios permite que haya, no trigo, que haya cizaña entre vosotros. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios, que sí son trigos, sean formados. Entonces, tampoco nos quejemos de las personas con cizaña, ¿va? Que sean así, porque de Dios permisible. Todo tiene un perfecto control de Dios. Todo. A nosotros como seres humanos no nos gusta la restricción. Dios tiene más permisividad que restricción. El tema es que no encontramos esa comunión con Dios, ¿no? A David le dijo, ay David, si me lo hubieras pedido hubiera sido diferente, yo te la doy, pero ahí vas tú y apañaste, fuiste gandalla, ¿verdad? Le dijo a David, ¿sí se acuerdan o no? Sí. ¿Qué hizo David? Aquí sigue habiendo muchos hermanos que agandallan, o muchas hermanas que avientan la pera y esconden la mano. Para Dios no es así, amado. Para Dios hay transparencia. Y por eso manda las pruebas. Y dice la palabra de Dios, siéntete gozoso cuando Dios te prueba. Dices, ¿cómo vas a sentir gozoso con un dolor y una situación tan adversa? Es que Dios va más allá que una simple vida como la que tenemos ahora. Dios es eterno. Dios es eterno. Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y le seguiremos los que estemos vivos. Y nos reuniremos todos con Él. Y dice la palabra de Dios que no sufras como los que no tienen a Cristo y no conocen a Dios. ¿Se puede ser gozoso en medio de la prueba? Sí. En Cristo sí. Sin Cristo no. Sin Cristo hay lamentaciones y quejas. Se nos viene una gran prueba. ¿Cuántos años viene este hermano como presidente de Estados Unidos? 4. ¿Cuántos años son los tiempos que nos quedan de tribulación, la primera mitad? 3 y medio. Dile un leve respiro. Y después viene, ¿estás listo? Es ilógico ver una iglesia fluctuante. De hecho, el argumento que da Dios en el libro de Apocalipsis a la última iglesia, Apocalipsis 3, habla de tibieza. No es posible que la inconstancia muestre la falta de fe en la gente. Un domingo vienes, 2 no, el otro sí, otro te agripaste, otro sí,
otro fuiste a ver al perrito, el otro no. Y la inconstancia habla de falta de fe. Acuérdate que la fe se muestra por nuestra conducta, por las obras. Dice, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Y si alguno de entre nosotros nos falta sabiduría, dile a tu hermano, la palabra sabiduría es el temor hacia el Señor. Si a alguno nos falta temor hacia Dios, ¿verdad? ¿Por qué nos faltará temor hacia Dios? Porque no le conoces. Es simple, simple. De oídas te había oído, pero tu corazón no está con Él. El temor al Señor se da a través del conocimiento a Dios. Entonces, si a alguno le pide falta sabiduría, pídesela a Dios, el cual nos da a todos. ¿Y cómo se la puedes pedir a Dios? Di, con una relación funcional. Y eso es a través del vínculo de la fe. ¿Eh? Así que, amados hermanos, hay ejemplos grandes como lo vemos en el libro de Daniel. Daniel es un libro maravilloso, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y ves desde el llamado de Daniel en capítulo 1, cuando el rey Nabucodonosor manda llamar a jóvenes, tiernos. ¿Cuántos tiernos hay aquí? ¿Sí habrá tiernos todavía o no? A tiernos de corazón. Tiernos, dile a tu hermano, tierno de corazón. Flexible, moldeable, discipulable, enseñable, exhortable, dirigible, moldeable. ¿Suena eso o no? ¿O tú eres de los que apenas te tocan y espinas? Moldeable, flexible, discipulable. Y entonces manda llamar a Daniel y a sus cuates, y empieza una prueba de fe como cualquier cristiano. Y lo primero que hace es Daniel poner a prueba a través de un decreto del rey, del alimento de la casa del rey, para una preparación para el servicio del rey. ¿Una qué? Dile a tu hermano, estamos en un proceso de preparación. Y en ese momento, amado hermano, Daniel no quiso contaminarse con sus amigos. ¿De qué no quiso contaminarse? De las filosofías woke y de las filosofías no sé qué, y de las permisibles, y de la ley de la supergracia, y del oro de la Shekinah que cae del cielo, y que eso nos hace más puros, y pura filosofía. Y no quisieron contaminarse. Dile, no quisieron contaminarse. Y es lo que va a hacer el cristiano actual. No desees contaminarte. Los primeros contaminantes son los que se dicen cristianos y no lo son. Recuerda que Jesús dijo, el enemigo está en su casa. Ten cuidado. Tú tienes que tener un corazón puro hacia Dios, sensible hacia Dios, moldeable hacia Dios, receptivo hacia Dios. Y entonces estos hombres dijeron, yo no puedo probar de ese alimento, de esa gurguito. Y viene la prueba. Y Daniel dice, ¿qué hombre como Daniel? Ponme a prueba. Ponme a prueba un tiempo y me vas a dar cuenta. ¿Qué reto hacia Dios? ¿Cuántos podríamos decirnos hoy, Dios, ponme a prueba? De todo no se va a poner. O sea, ponme a prueba. Y efectivamente pasó la primera prueba.
Bueno, y algunas, porque también Daniel fue desarraigado y primero pasó por el desarraigo, ¿no? Lo mandaron a Babilonia. Algunos se van a Estados Unidos, algunos a Nueva York, algunos a Europa. Desarraigo. Algunos a las Flowers. Desarraigo. Y después de eso, la prueba dio como resultado que Daniel era un hombre moldeable, sensible a Dios. Y pasó. ¿Y cómo se resultó Daniel? Efectivamente, ¿qué produjo la prueba en él? Dile, fortaleza. ¿Ah? Convicciones. Por encima de cualquier razón. Convicciones. Ya con tus hijos que ya no vienen a la iglesia, dile, ¿qué convicción tienes? Convicciones. Nada te va a salir bien fuera de Dios. Todo lo que emprendas no va a ser bueno. Nada de eso. Convicciones. Y si formas convicciones no faltan. Y si el papá ese día no quiere ir, el niño, la niña, le habla al pastor y dice, pastor, ayúdeme con el Didi, quiero ir a la iglesia. Estuvieron pastoreando una hermanita y dice, hermanita, dices, pobrecilla. Hasta Didi, la hermana iba, traía falta de convicciones. ¿Qué te falta? Convicciones. Para mí Dios es lo más importante, eso tiene que ser una convicción. Amén. Y para Daniel, no nada más terminó con eso, comenzó con ello. Y le viene en el capítulo 3, ¿verdad? Eso fue en el 1, en el 3, viene la primera, la segunda, la tercera, y le dice, a ver Daniel, usted inclínese y si no al horno de fuego, a chamuscarse. Y viene otra prueba, otro problemita. Estaban atentando contra su vida. A pie de penas apareció un COVID y muchos huyeron. Aparece el invierno y huyen, aparecen las lluvias, huyen. Aparecen manifestaciones, huyen. Aparece el maratón y huyen, aparece, no sé, y huyen, y huyen, y huyen. Amados hermanos, convicción. Siempre he dicho, oye, si va a haber un evento y es domingo, pues párate 1 o 2 horas más temprano. Hay una convicción en ti. Dios observa no las grandes obras. Dios observa los pequeños detalles que brotan de un corazón sincero. Eso Dios lo premia. Por eso ves la ofrenda de la pobre viuda. ¿Esta qué pudo dar? Ni para el chicle del pastor. Pero Dios vio un brote de pureza. Así esta me agrada. Dios vio en esa mujer que se puso ahí a chillarle con los pelos, secándole los pies del Señor. Y el perfume vio ese pequeño detalle de pureza, de deseo, de que quería, de que desea ser transformada, moldeada. Imagínate que le hubiera dicho al Señor, bueno sí, pero tráeme mejor el vinagre con tantito aceite esencial. No puedes escatimar, amado hermano, para Dios. A Dios no le importaba la riqueza de la venta de la casa o las propiedades de Ananías y Zafira. Dios veía el corazón, los pequeños detalles. Quédatelo, es tuyo, yo te lo di. Pero si vas a dar, no seas, sé puro. Si vas a servir, sé puro. Si vas a participar, sé puro. Si vas a permanecer, sé puro. Pequeños detalles, sencillos. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo todo lo que nosotros dijimos y hacemos va a ser pasado por fuego. A ver quién queda con algo. Dices, ay, sí, por lo menos me quedé con una hojita, ¿no?
Porque hay mucha gente que dice, yo hice ya árboles frondosos. No, hay que ser simples, honestos. Pero todo comienza, vuelvo a repetir, con una genuina confianza en Dios. Es lamentable ver en la iglesia, y no nada más pasa en esta, que haya gente que pasa años en las iglesias y para compartir un versículo titubean. Dices, oye, ¿en dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Tú debes de ser una Biblia abierta, amado hermano, que te diga, a ver, Salmo 23, Josué 1, 7, 8, Juan capítulo 3, versículo 1 al 15, al 20, ser una Biblia abierta. Todavía son gente que se contamina fácilmente. Oyen un pastor ahí en internet y porque se viste judío y dice que ya estás en el rapto y que ya se quedaron algunos y muchos ya lo creen. Otro pastor que sale que el fin del mundo es el septiembre del, no sé qué año dijeron, 23 o 24, y muchos se lo creen. Y así, son gente contaminante, que se dejan contaminar y están en medio de nosotros. Por eso la iglesia falla. A mí me sorprende, hace 6 años la iglesia de Cristo en México estaban ahí orando y declarando y decretando y haciendo y deshaciendo por un hombre. Fuertísimo. Dice, ¿qué no te da discernimiento, Dios? ¿Qué no te da, Dios, sensibilidad? Porque yo veo en la Biblia cómo Dios daba y discernía. A Samuel no lo dejó irse con la finta, porque oía la voz de Dios. Dile, una persona que tiene confianza en Dios desarrolla la habilidad de escuchar a Dios. Qué importante. Amada iglesia, ten cuidado de no caer en la apostasía. Muchos van ya muy avanzados en eso. Hebreos 11:1, ¿es pues la fe? Mira a tu hermano, ¿es pues la fe? Es pues la fe, La certeza de lo que se espera. de lo que va a venir. La convicción de lo que hoy no ves y no lo puedes palpar, pero que va a llegar. Porque Dios está siempre en control. Amén. Así que, amada y escogida iglesia de Dios, comencemos a hacer lo que se debe y deja de hacer lo que deseas. Amén. Los tiempos ya están, no van a llegar, ya están. Amén. Y esas personas que siguen de la secreta, la Biblia dice que con el corazón se cree, pero una persona que verdaderamente tiene fe, habla. Y cuando yo no veo gente aquí nueva es porque pues hay puro de la secreta. Hay que ser convincentes de Dios. Amén.